Capítulo 676. Gritos ensordecedores salieron de la boca de las 5 personas. Ye Song-min inmediatamente se sintió mareado y aturdido. El poder mental de Ye Song-min probablemente estaba en la cima del mundo. Las habilidades de tipo mental no fueron muy efectivas contra él, pero estas 5 personas lanzaron ataques de ondas de sonido. En un espacio tan pequeño, Ye Song-min no pudo defenderse. Soportando la visión borrosa y la pérdida temporal de la audición, Ye Song-min apretó el gatillo de la pistola de balas mágicas Crystal Energy de acuerdo con su intuición. Los arcos de energía con el atributo de relámpago cubrieron instantáneamente el cielo. No quería matar a estos humanos. Obviamente anormales. Solo quería garantizar su seguridad antes de recuperarse. La audición gradualmente recuperada de Ye Song-min escuchó el sonido chisporroteante. Sabía lo que había golpeado. Después de cubrirse la cabeza con fuego durante unos segundos, Ye Song-min salió corriendo de la montaña de ramas con Nour en sus brazos. Movió su cuerpo para aliviar el dolor causado por el mareo y la incapacidad de encontrar la salida. La incomodidad se desvaneció gradualmente. Ye Song-min miró el lugar donde salió corriendo. Hubo 4 sonidos de resoplido, casi superpuestos, pero Ye Song-min pudo distinguirlos claramente. Unos segundos después, 4 figuras salieron de la montaña de ramas. Faltaba uno de ellos. El que fue golpeado por Ye Song-min debe haber muerto. Había hombres y mujeres entre las 4 personas. Con la ayuda de la luz de la mucosidad sobre sus cabezas, Ye Song-min pudo ver claramente que las 4 personas no se veían muy diferentes a los humanos. Lo más singular eran sus ojos, que estaban completamente llenos de verde. También había una pajilla de 2 vías conectada a sus espinas. Esta era una forma de vida completamente nueva que nunca antes se había visto. Era algo, entre un humano y una momia. Se inyectó una gran cantidad de moco en los cuerpos de las 4 personas extrañas desde la parte posterior de la pajita. Luego, la paja fue arrancada de sus cuerpos y lentamente retraída hacia la montaña de ramas. Como si no hubiera restricciones, las 4 extrañas formas de vida mitad humanas, mitad momias lanzaron un ataque. A 2 de los hombres les brotó un poco de ratán del grosor de un dedo y rápidamente se enrollaron alrededor de sus cuerpos. Aunque no estaba apretado, formaba una simple armadura de ratán. Al mismo tiempo, duras espinas de madera se extendieron desde la punta de los dedos de ambas manos y se agitaron hacia Ye Song-min. Las 2 formas de vida femeninas en la parte de atrás abrieron la boca. Primero, algo como un capullo de flor salió de sus bocas. Después de que estuvo completamente expuesto, el capullo floreció, convirtiéndose en una flor verde y morada con un pequeño agujero en el medio. Luego, sus abdómenes se contrajeron, y cuando se pusieron de pie nuevamente, agujas de madera densamente empaquetadas salieron disparadas del agujero en el medio de la flor. Ye Song-min estaba extremadamente sorprendido de que estas 4 extrañas formas de vida pudieran dividirse en combatientes cuerpo a cuerpo y a distancia. No tenían cristales mágicos ni olor a humanos o plantas. Ye Song-min no podía decir sus niveles, por lo que solo podía hacer lo mejor que podía. El resplandor de la luna de la nitidez lo envolvió. Las espinas de madera de las formas de vida masculinas y la hoja chocaron con todo, haciendo un fuerte sonido de metal chocando. Al mismo tiempo, el poder de la llama los rodeó. Quizás las espinas de madera en sí mismas no tenían miedo de la luna de la nitidez, pero Ye Song-min abrumó por completo a las 2 formas de vida masculinas en términos de fuerza. Las espinas de madera fueron bloqueadas directamente y Ye Song-min aprovechó la oportunidad para romper las 2 formas de vida. Al mismo tiempo, la llama se precipitó hacia las agujas de madera. Estas pequeñas cosas no eran tan fuertes como las espinas de madera. Incluso si no se quemaron, perdieron su fuerza y precisión y cayeron al suelo uno tras otro. Sin embargo, los ataques de ambos bandos no cesaron. La forma de vida femenina siguió disparando agujas de madera, y las 2 formas de vida masculinas comenzaron una segunda ronda de ataques contra Ye Song-min, que estaba cerca. Desafortunadamente, Ye Song-min ya había probado sus profundidades y sus ataques también se habían vuelto feroces. Patada. Buen nivel de Van Path and Finger. Ye Song-min no se preocupó en absoluto por las 2 espinas de madera de las formas de vida masculinas.
Usó una mano para bloquear con la luna de la nitidez, y la otra mano y las piernas se derramaron como una tormenta. Patada. Esta era una habilidad que estaba escondida en las botas, pero cuando la fuerza de Ye Sung-min alcanzó cierto nivel, el poder de esta habilidad comenzó a mostrarse. El poder de ataque era el doble de la fuerza. Con el valor de fuerza actual de Ye Sung-min, realmente hizo que las expresiones de las personas cambiaran. Además, en comparación con la otra habilidad de Blood Boots, Sprint, esta habilidad no tenía ningún tiempo de recuperación. Solo consumió 100 puntos de fuerza espiritual. Y ahora, Ye Sung-min carecía de todo excepto de la fuerza espiritual. Mientras él estuviera dispuesto, esta habilidad podría usarse continuamente. Con una patada, la pierna izquierda de una forma de vida masculina se rompió. La armadura de mimbre no pudo protegerlo en absoluto bajo el ataque del doble de fuerza. Con un dedo, la cabeza de la otra forma de vida masculina fue perforada, y el cerebro ya vacío fue partido directamente por la mitad. Retrocediendo, dándose la vuelta, la hoja barrió el cuello de otro hombre que estaba cayendo con una pierna rota, y su cabeza fue cortada instantáneamente. Con otra patada, el cuerpo flexible del evolucionador de alto nivel permitió que esta patada golpeara directamente el pecho del enemigo. El pecho inmediatamente se derrumbó y algo de mucosidad salpicó. El cuerpo también cayó. La luna de nitidez dejó su mano, y en el siguiente segundo, el cuello de la forma de vida mutada fue cortado. Sonaron disparos, y las dos formas de vida femeninas mutadas fueron golpeadas en la espalda por la pistola de balas mágicas de energía cristalina. Ye Sung-min lo siguió como una sombra, desafiando los ataques de las agujas de madera para llegar a su lado. Agarró directamente sus cuellos con ambas manos y apretó con fuerza, rompiendo sus frágiles cuellos con dos crujidos. Después de arrojar los dos cadáveres, esta breve batalla fue declarada terminada. No había pasado ni medio minuto desde el principio. Tomando la luna de la nitidez, Ye Sung-min abrió un cadáver. El interior del cuerpo de este humano había sido completamente vaciado y tenía un sistema circulatorio nuevo como el de las momias. La única diferencia era que había una bolsa de moco alrededor del corazón, que reemplazaba la circulación sanguínea. Probablemente fue el moco lo que le dio a estas formas de vida mutadas su fuerza. No tenían el aspecto gris y apagado de las momias, ni tenían la enorme fuerza de las momias. Aunque no eran inmunes, no tenían miedo al fuego. Había una estricta división del trabajo en la batalla, y sus habilidades eran extrañas y afiladas. Ye Sung-min resumió las características de estas formas de vida mutadas y descubrió que, aunque había ganado, no sentía la menor alegría. La fuerza de estas cuatro criaturas era básicamente de 4 estrellas, pero cuando los 4 trabajaban juntos, su poder de combate era mayor que el de 4 evolucionadores de 4 estrellas. Por ser del mismo tipo y origen, estaban más coordinados y no temían a la muerte. ¿Era este el nuevo producto de Yamatree? Si ese fuera el caso, el árbol llame sería aún más difícil de tratar. Mirando hacia arriba, aunque Ye Sung-min había obtenido la esencia de la naturaleza, no sintió nada aquí. No sabía lo que estaba pasando. Al recordar la escena cuando estaba parado en la montaña de la rama, Ye Sung-min tenía una dirección general. Cargó a Nourga a la espalda y caminó en esa dirección. Si no estaba equivocado, el cuerpo principal del árbol llame debería estar allí. Capítulo 677. Si Ye Sung-min todavía estuviera en la montaña de ramas, definitivamente sentiría el mismo impacto que cuando los huevos eclosionaron juntos en la película Alien. La montaña de ramas comenzó a desintegrarse como la nieve que se derrite bajo el sol. Las ramas gruesas se encogieron en el suelo y la montaña de ramas comenzó a desintegrarse desde la parte superior. Una gran cantidad de moco fluyó de él y cubrió el suelo casi al instante. Tal escena fue realmente muy impactante. Pero después del impacto inicial, Ye Sung-min sintió que su cuero cabelludo se adormecía. La razón no era otra que el hecho de que innumerables productos nuevos del árbol del rey Yan Lu habían aparecido en medio de la montaña de ramas colapsada. Eran extrañas formas de vida mutadas que se encontraban entre humanos y momias. Los había de todo tipo. La mayoría de ellos eran humanos, pero también había todo tipo de animales y monstruos mutados.
Había al menos unos cientos de ellos cerca de Ye-Song-min. Basado en el tamaño del espacio y el tamaño de las formas de vida en cada montaña de ramas, había al menos una de ellas y como mucho docenas de ellas, y aunque Ye-Song-min no podía sentir el nivel de estos tipos, a juzgar por el color verde claro de sus cuerpos y sus ojos verde oscuro, Ye-Song-min sabía que estas nuevas formas de vida extrañas eran mucho más fuertes que las 4 que habían matado antes. ¿Qué clase de monstruo era el árbol llame? ¿Por qué podría controlar e incluso crear tantas formas de vida? Pero Ye-Song-min no tenía mucho tiempo para pensar en eso ahora. No tenía salida. No había otra manera excepto completar su plan. Después de identificar la dirección, Ye-Song-min corrió con Nourga. Esto fue como una señal. Cuando Ye-Song-min se movió, las extrañas formas de vida también se movieron. Comenzaron a correr hacia Ye-Song-min desde todas las direcciones. La transformación de la planta apareció en sus cuerpos y, al mismo tiempo, comenzaron a atacar. Estrictamente hablando, no hubo muchos tipos de ataques. Básicamente eran luchadores, aerosoles de largo alcance, agujas de madera y algunos líquidos. Pero suficientes hormigas podrían matar a un elefante. Sin mencionar que Ye-Song-min no tenía un excelente traje defensivo como el Wrong Holy Garment, incluso si lo tuviera, no podría durar mucho tiempo bajo un ataque tan concentrado. Afortunadamente, la velocidad de Ye-Song-min todavía era bastante rápida. Confió en su cuerpo ágil y la cubierta de la montaña de ramas que no había desaparecido por completo para asegurarse de que no estuviera rodeado. En la distancia, había una gran brecha en la pared al borde del gran espacio. El objetivo de Ye-Song-min estaba allí. Sin embargo, frente a la brecha, se estaban reuniendo grupos de formas de vida mutantes. Obviamente, querían evitar que Ye-Song-min fuera allí. Justo ahí. Quizás fue por la violenta sacudida, Nourga ya se había despertado. Señaló débilmente a la entrada de la cueva en la distancia. Antes de perder el conocimiento, recordó que había salido de este lugar. Esto hizo que Ye-Song-min estuviera aún más decidido a apresurarse. Con el bastón de la naturaleza frente a él, los lotos de sangre azul se precipitaron hacia adelante. Los afilados pétalos de hielo atravesaron los cadáveres medio momificados y cosecharon sus vidas. Todas las granadas de cristal mágico en el espacio fueron arrojadas, formando un mar de muerte frente a él. Los cadáveres medio momificados que se habían reunido se hicieron pedazos y se despejó inmediatamente un vacío. El bastón de la naturaleza solo tenía una gema de hielo para principiantes. Lógicamente hablando, no debería causar tanto daño a estas formas de vida que eran básicamente de nivel 4 o superior. Sin embargo, tal vez porque Ye-Song-min había consumido la esencia de la naturaleza, el poder del bastón de la naturaleza obviamente había aumentado. Esto podría considerarse una agradable sorpresa. Ye-Song-min corrió rápidamente a un lugar a más de 10 metros frente a la entrada de la cueva. Debido a la demora en este momento, los otros cuerpos medio momificados ya se habían acercado. Ye-Song-min no tuvo más remedio que darse la vuelta y usar el bastón de la naturaleza nuevamente. La pistola de balas mágicas Crystal Energy también abrió fuego, disparando a los enemigos que se acercaban mientras se retiraban lentamente. Cristales mágicos y gemas de la naturaleza, en este momento, ya no podía preocuparse por salvarlos. Solo quería repeler al enemigo tanto como fuera posible. La situación actual era muy similar a cuando Ye-Song-min fue empujado al lago Slime. Era solo que antes, querían empujarlo hacia abajo, pero ahora, los cadáveres medio momificados querían evitar que entrara por la entrada de la cueva. Era ese tipo de ataque loco e implacable. En este tipo de situación, el bastón de la naturaleza no tuvo más remedio que activar la protección de acuario para proteger a Ye-Song-min. Esto permitió directamente que los cadáveres medio momificados ingresaran a unos pocos metros de Ye-Song-min. Su espada y sus dedos bailaban a su alrededor, matando continuamente estos cadáveres medio momificados. Sin embargo, había demasiados de ellos. Ye-Song-min casi se había detenido. Frunciendo el ceño más profundamente, Ye-Song-min sabía que esta no era una buena situación. Una vez que estuviera realmente rodeado, sería difícil escapar.
En el segundo siguiente, Ye Song-min convocó repentinamente al ya herido ciempiés marino de tinta de cobre. El enorme cuerpo de este tipo inmediatamente empujó a un lado los cadáveres medio momificados que lo rodeaban. Ye Song-min aprovechó la oportunidad para retirarse rápidamente e inmediatamente llamó a su propia bestia. En solo unos segundos, este tipo grande pasó de estar herido a estar gravemente herido. Se podía ver cuán feroces eran los ataques de los cadáveres medio momificados. Sin embargo, afortunadamente, el ciempiés marino de tinta de cobre aún creó las condiciones para Ye Song-min. Después de usar algunas habilidades de clase para separar los cadáveres medio momificados que bloqueaban el camino, Ye Song-min finalmente corrió hacia la entrada de la cueva. El enemigo se detuvo de inmediato afuera, sin atreverse a seguirlo. Jadeando pesadamente, Ye Song-min calmó sus pulmones ardientes. Durante este periodo, estuvo luchando con el límite superior de su cuerpo. Corriendo a una velocidad extrema, cambiando repentinamente de dirección, luchando con todas sus fuerzas, consumía mucha energía. Estos cadáveres medio momificados también usaron Absorbing Star Setting para no poder tomar prestada la fuerza, lo que provocó que la resistencia de Ye Song-min cayera rápidamente. Pero después de todo, todavía tenía una fuente de energía. Después de jadear durante unos segundos, Ye Song-min se sintió mucho mejor. Los cadáveres medio momificados afuera caminaban de un lado a otro, sin atreverse a dar un paso adelante. Ye Song-min dejó a Nourga, queriendo verificar la condición de esta guía, pero luego apareció una expresión de impotencia en su rostro. El ataque de hace un momento fue demasiado feroz. Aunque tenía la protección del bastón de la naturaleza, no podía protegerse completamente mientras corría. A pesar de que Ye Song-min había hecho todo lo posible para evitar el ataque en la espalda, Nourga aún no podía hacerlo. Varias espinas de madera habían perforado su cuerpo en algún momento y ya no respiraba. Este chino de sangre mixta que originalmente no quería volver no logró crear un milagro al final. Al final, no pudo volver a ver a su hijo. De pie junto al cadáver, Ye Song-min no se sintió demasiado triste en su corazón, solo un pequeño suspiro. La muerte siempre aparecía frente a ti sin darte cuenta, tomándote con la guardia baja. Dándose la vuelta, Ye Song-min entró en la cueva. Lo único que podía hacer era avanzar. El agujero no era demasiado profundo y la altura era de solo unos 2 metros. Ye Song-min salió rápidamente del agujero y lo que apareció frente a él fue un abeto los en marrón grueso sin copa de árbol. Solo tenía un baúl. Era tan grueso que se necesitarían 20 personas para abrazarlo. Todo su cuerpo era liso y tenía una textura metálica. En la parte inferior, había raíces densamente dispuestas que se insertaban en el suelo en forma de U invertida, apoyando toda la parte superior directamente al tronco alto del lago Slime. En este espacioso espacio que había sido aislado, era como un pilar que sostenía los cielos y tenía un aura indescriptiblemente monstruosa y un aura peligrosa. El cuerpo principal del árbol llame. Ye Song-min confirmó la identidad de este tipo a primera vista. Pero lo que lo sorprendió fue mucho más que eso, porque en medio del cuerpo principal del árbol llame, que era como un pilar del mar, había un rostro humano. ¿Estás aquí? Capítulo 678. Todavía hay 2 ganadores que aún no me han contactado. Por favor envíeme un mensaje privado o un mensaje privado. Los premios para los otros ganadores ya fueron enviados por Yanda Express. Por favor recíbalos. Algunos sobrevivientes dispersos observaron desde lejos como el equipo que le dio a la gente una profunda sensación de conmoción estaba comiendo. El aroma único de algunos alimentos de cereales que se calentaban en el aire hizo salivar aún más a los sobrevivientes. Incluso si tenían algo para comer, en su mayoría era carne mutante gruesa y dura. Así, se escucharon algunas voces de discusión. Escuché que se llama Hunting Villa. Oh, es una fuerza dentro de Inseri. Ciudad Jing, esa es una ciudad de primer nivel. ¿Pero te diste cuenta de que esas personas parecen ser de la ciudad de Jing? Parecen escuchar a Hunting Villa. ¿Tonterías? ¿Ves a esa mujer hermosa y genial? Esa es la líder de Hunting. Es muy poderosa. Escuché que tienen docenas de evolucionadores de 5 estrellas. ¿Estás fanfarroneando? ¿Algunos evolucionadores de 15 estrellas?
¿No es lo mismo que caminar de lado? Eres tan miope. ¿En cuántos lugares hemos estado en el apocalipsis? ¿Cómo sabes que las otras fuerzas no tienen tantos evolucionadores de 5 estrellas? Incluso si no los he visto, sé que deben ser muy poderosos. ¿Estás deslumbrado por los tesoros en Linhai? No usas tu cabeza para pensar, sino tu trasero para pensar. Repito. Las conversaciones y peleas se repitieron entre los sobrevivientes que llegaron a Linhai para vivir una aventura. El tema siempre fue Hanteindela, que acababa de pelear unas horas. El día de la fiesta había llegado. Los sobrevivientes que habían planeado venir aquí para una aventura habían llegado temprano. Pero después de las pocas lecciones anteriores, la mayoría de ellos habían unido sus fuerzas esta vez. Eran de la familia Lei y la dirección de Dacheng, así como del equipo de Sang Dalong. Los sobrevivientes que estaban cerca y fueron atraídos por la luz emitida por Lin Hai vinieron de todas direcciones. Algunos de ellos vinieron a la alianza de la ciudad Jing. Vieron el loco ataque de Hanteindela a los Soul Killer Radishes. Algunos de los supervivientes que habían oído hablar de la situación en el fondo del mar estaban desconcertados por este comportamiento, porque estos rábanos que buscan la muerte se retraerían automáticamente en el suelo después de un periodo de tiempo, por lo que no había necesidad de eliminarlos de esta manera. El desperdicio de municiones los hizo sentir angustiados. Eso no fue todo. Después de usar armas a distancia y habilidades para limpiar el área, los Cloud Attacks Humans también enviarían Evolvers de alto nivel para sondear el área alrededor del Soul Slayer Radish. Luego usarían el combate cuerpo a cuerpo para destruir el Soul Slayer Radish. A sus ojos, todo esto era inútil. Sin embargo, para poder poseer tal fuerza, naturalmente no eran tontos. Deben tener algún propósito. Tal vez solo querían facilitarles la salida. Por lo tanto, estos sobrevivientes dispersos se reunieron espontáneamente para obtener una sensación de seguridad. No dijeron mucho al respecto. Solo les interesaba la fuerza de Hanteindela y las extrañas pero poderosas armas. Después de la cena, Hanteindela tomó un breve descanso, pero los miembros principales se reunieron para discutir su próximo movimiento. El jefe aún no se ha puesto en contacto con nosotros, lo que significa que el equipo de protección en este extraño lugar todavía está allí. Sigamos nuestro acuerdo y esperemos al jefe. A Yang y los demás eran leales admiradores de Ye Songmin. Sus palabras eran la regla de oro, y nunca supo cómo refutarlas. Como Ye Songmin había hecho un plan antes de irse, lo seguirían. Esta idea fue aprobada por Copper Pad y los demás. Todas estas personas eran leales a Ye Songmin y extremadamente confiadas en su fuerza. De hecho, Ye Songmin se había convertido cada vez más en un símbolo en sus corazones, un símbolo de invencibilidad e invencibilidad. Las personas que tenían opiniones diferentes eran principalmente Mo Ye, Liang Chuyin, Xia Bai y los demás. Sus preocupaciones habían tomado la delantera. Tenían miedo de que Ye Songmin tuviera un accidente. Si seguían esperando aquí, no podrían rescatarlo a tiempo si algo sucedía. Ambos lados tenían opiniones diferentes, pero todos sabían que era por el bien de Ye Songmin, por lo que, aunque el ambiente era serio, no tenían otros pensamientos. Al final, la decisión aún estaba en manos de Mo Ye. Ella fue la comandante designada por Ye Songmin cuando se fue. Mo Ye se frotó la frente. Las dos propuestas en su corazón habían estado en conflicto durante mucho tiempo. La hizo sentir incómoda y le resultó difícil tomar una decisión. Pero ahora que las cosas eran urgentes, era hora de tomar una decisión. Mo Ye se puso de pie y miró el cielo ya brillante. Su expresión gradualmente se volvió firme y resuelta. Todos conocen las noticias que trae la cadena de ogros, dijo Mo Ye. Su cabello medio largo la hacía lucir muy heroica. Además del árbol Yame y la enredadera Soul Killer, también dijeron que dentro. Señalando en dirección a Linai, Mo Ye dijo, hay un tesoro llamado Life Brain. Se dice que tiene increíbles efectos mágicos. ¿Crees que Chong Min lo sabe? Los ojos de algunas personas se iluminaron gradualmente cuando escucharon esto. Sabían que Mo Ye había tomado una decisión. Por supuesto, ¿quién es el jefe? Mucha gente comenzó a clamar.
Como sabían sobre esto afuera, Ye Sung-min definitivamente también lo sabría. Todos sabían que su jefe tenía un agudo sentido de los tesoros. Yo también lo creo. Moye reveló una leve sonrisa. La prenda sagrada del clan Rong ajustada en su cuerpo resaltaba su figura alta y recta. En ese caso, nuestro jefe codicioso definitivamente no soltará el Lath Brain. Quiere obtener el tesoro y encontrar a alguien para transportar el equipo. Creo que necesitará ayuda. Aunque sintieron que debían esperar aquí el tiempo acordado según las palabras de Ye Sung-min, cuando escucharon a Moye decir esto, a Yang, Copperpot y los demás comenzaron a frotarse las manos. ¿Ayuda al jefe a conseguir el tesoro? Esto era lo que más le gustaba hacer a la gente de Cloud Peak. ¿Cómo podrían no unirse a la diversión? Por supuesto, también tendremos que correr riesgos. Entrar en Lin Hai es ponernos en peligro. Ya sea por la cadena de ogros o por los sobrevivientes circundantes, hemos escuchado que muy pocas personas salen de Lin Hai, así que podemos sufrir graves pérdidas. Si las cosas no van bien, muchas personas pueden morir a causa de nuestra decisión. Mirando a estos camaradas que habían pasado juntos por la vida y la muerte, Moye sonrió. Sin embargo, asumiré toda la responsabilidad. Al escuchar esto, todos se quedaron en silencio por un segundo antes de explotar repentinamente. Hermana Ye. Moye, no puedes decir eso. Comandante, este no es solo su problema. Si hay algo, asumiremos la responsabilidad juntos. Moye agitó la mano y les pidió a todos que se callaran. Asumiré la responsabilidad. En el peor de los casos, trabajaré como un caballo para nuestro jefe. No tienes que luchar por esto. Lo que tienes que hacer es. Cuanto más hablaba, más seria se volvía la expresión de Moye. Luchar. Eso es todo. Los corazones de todos temblaron cuando estuvieron de acuerdo al unísono. Bien. Diles a todos que se preparen para partir. Esta vez, Gentain entrará solo. No arrastres a otros a un asunto tan peligroso. Capítulo 679. Escuché que el Wanjin de las 1000 manos se convirtió en la Venus de la mano rota después del Double Once. Cuando se enfrentó al árbol llame, Ye Sung-min recuperó la compostura. Las dudas que tenía sobre la ciudad de Linai y la muerte de Nogai, que estaba justo a su lado pero no podía protegerlo, quedaron temporalmente en el fondo de su mente. Esto se debió a que Ye Sung-min sabía que este árbol llame era diferente de todas las demás formas de vida que había encontrado antes. ¿Qué piensas de esta cara? Seleccioné cuidadosamente la que mejor se ajusta a tus estándares humanos. ¿No es hermosa? Ella es la hembra más hermosa. Después de que la cara dijera las 3 palabras aquí estás, una extraña sonrisa apareció en su rostro y comenzó a hablar suavemente. Cuidadosamente seleccionado, hay una frase como esa, ¿verdad? La cara en el árbol se movió, hablando rápida y claramente. Oh, claro, ustedes, los humanos, no deberían ser llamados mujeres, deberían ser llamados mujeres, ¿verdad? Ye Sung-min apretó los dientes y se quedó sin palabras. Cuando claramente estabas buscando una planta mutada, pero descubriste que podía comunicarse contigo en tu idioma, fue como un perro callejero que de repente abriera la boca y te preguntara si habías comido. Era extraño y absurdo. Tenía que admitir que, en términos de la forma del rostro y el grado de sus rasgos faciales, este rostro era realmente muy hermoso. De hecho, entre todas las mujeres que Ye Sung-min había visto antes, probablemente solo la mujer que había tomado a Yang Gos como su montura en el límite de la ascensión divina podría compararse con ella. Sin embargo, no importa cuán hermoso sea su rostro, cuando se coloca en el tronco del árbol de un tío, no. Importa que también se mezcle con el tronco del árbol, con la vista de Ye Sung-min, no podría decir que sea compatible en absoluto. Sin embargo, después de todo, se trataba de 2 formas de vida completamente ignorantes reunidas. Esto no se llamaba arroz híbrido, se llamaba modificación genética. Ye Sung-min no solo no sintió buena voluntad o belleza por esto, sino que también sintió repugnancia desde el fondo de su corazón, incluso más grave que cuando estaba en el lago Slime. ¿Tienes una mujer? ¿Qué se siente aparearse con una mujer?
Jason Min tuvo la necesidad de darse la vuelta y huir. Desafortunadamente, todavía no puedo fusionarme con un cuerpo humano, de lo contrario podríamos intentar aparearnos. Ustedes los humanos pueden no llamarlo así, pero ¿cómo lo llaman? Necesito pensarlo. El árbol llame continuó su parloteo. Llama a tu hermana. Jason Min no pudo soportarlo más. De repente corrió hacia el árbol llame. No entiendo de qué estás hablando. La voz del árbol llame fue imitada muy bien, e incluso había un toque de coquetería en ella. Mira, estos son tus compañeros, ¿verdad? No seas precipitado, o todos morirán. De repente apareció una imagen borrosa en la membrana que cubría el lago de limo sobre sus cabezas, pero pudieron ver claramente lo que era. En la pantalla, los jugadores de Hunter Vela entraban en línea en grupos. No había muchos Soul Takers atacándolos, pero obviamente no representaban una gran amenaza para ellos. El primer equipo incluso había entrado en el territorio de Linai. Jason Min se detuvo y miró la imagen borrosa sobre su cabeza. Él estaba sorprendido. Estas membranas cuadradas, naturalmente, no eran una pieza de equipo. A lo sumo, podrían considerarse parte del árbol llame. Este tipo de imagen probablemente fue creada por la luz o algo más. Pero para que una forma de vida mutada tenga tal método, incluso un experto en 9 estrellas se sorprendería. Jason Min no dudó de la autenticidad de la imagen. Estaba muy familiarizado con el aspecto de sus subordinados y los hábitos que tenían. Era imposible que el árbol llame falsificara estos detalles. Además, sus subordinados en realidad no escucharon sus órdenes y entraron a la ciudad de Linai sin su permiso. ¿Qué pasó? En realidad, no hay Llama Tree o Soul Takers. Solo estás tú, Luo Shanshan, ¿verdad? Jason Min dejó de mirar la transmisión de sus subordinados entrando a la ciudad. En cambio, miró el rostro que debería haber sido lo suficientemente hermoso como para causar la caída de países, pero estaba lleno de extrañeza. Era obvio que un rastro de asombro apareció en su rostro. El árbol llame no solo aprendió a hablar, sino también a hacer expresiones. ¿Tú, cómo pudiste saberlo? Los labios de Jason Min se curvaron mientras hablaba con un toque de burla, hay muchas lagunas. Es solo que no lo notaste. 10 centavos. Una expresión enloquecida apareció en su rostro. Claramente, las emociones de este Llama Tree no eran demasiado estables. Me pregunto si has aprendido cómo los humanos hacen las cosas. Por ejemplo, intercambio. ¿Qué quieres decir? Ante la pregunta del árbol llame, Jason Min prestó atención en secreto a la situación circundante mientras pensaba rápidamente en su próximo movimiento. Puedo decirte cómo lo adiviné, pero tienes que decirme algo que quiero saber. Jason Min fue muy directo y su tono fue muy decidido. Sin embargo, solo él sabía que se trataba de una prueba. Estaba probando cuán profundo era el anhelo y el interés del árbol llame por los humanos. Esto afectaría directamente cuando los dos tendrían un conflicto directo. 10 centavos. El corazón de Jason Min se relajó. Su expresión no cambió cuando preguntó, ¿qué es Lathbrain? La leyenda de un tesoro en Linai había estado circulando durante mucho tiempo. Al principio, todos creían que era verdad. Por lo tanto, la gente entraba en Linai todos los días festivos en busca de tesoros ilusorios. Jan Jixi, Ajai y los demás eran todos así. Más tarde, la gente de fuera de la ciudad todavía creía que era verdad, pero la gente de dentro de la ciudad sintió que habían sido engañados. Hasta que alguien realmente encontró un tesoro en el cuerpo principal del árbol llame. Lo llamó el cerebro de la vida. Esta noticia causó gran revuelo en la ciudad. Muchas personas que no se dieron por vencidas fueron al interior del árbol llame para probar suerte. Sin embargo, después de entrar, nadie pudo salir. Originalmente, hubo una excepción, pero también acababa de morir. Su nombre era Nourga. Así, todos se calmaron. Ya no tenían ninguna esperanza. ¿Cerebro de vida? El cuerpo principal del árbol llame miró a Jason Min y parpadeó. Déjame pensar. Sabes que algunos de los nombres de los humanos son diferentes de lo que yo sé. Necesito. MMM.
La memoria se superpone. Necesito tiempo para pensar. ¿Por qué no me dices cómo te diste cuenta de que el árbol llame y la vid Soulslayer eran míos? Jason Min pensó por un momento y asintió. En realidad, la razón es simple. Incluso si el mundo ha cambiado, la naturaleza de la vida y las reglas de la cadena alimenticia no han cambiado. De hecho, se han vuelto más estrictas y crueles. Puedes comer a los de su propia especie y eliminar a todos los evolucionadores y mutantes de la ciudad que puedan amenazarla. Esto es suficiente para mostrar lo fuerte que eres. ¿Permitirías que una criatura igualmente fuerte te rodeara? Una montaña no puede acomodar a 2 tigres. Estoy seguro de que esta frase estaba en la mente de los humanos que te tragaste. El rostro parecía pensativo. Entonces, asintió. Eso tiene sentido, pero la razón no es suficiente. Escuché de los sobrevivientes en Linhai que vieron por primera vez el árbol llame. Incluso les pedí que hicieran un dibujo simple de él. En ese momento, no solo tenías ramas, sino que también tenías hojas. De hecho, en ese momento, todo sobre ti era diferente. La forma y el color de tus hojas eran completamente diferentes a los de Soulslayer Van. Sin embargo, eres una especie extraña, no una planta que mutó repentinamente en la tierra. Tus genes son relativamente estables. Esas hojas no desaparecerían sin razón. Entonces, a medida que te fortaleciste, ¿a dónde fueron? Soulslayer Van, ¿no es una buena explicación? Además, acabas de decir la respuesta tú mismo. Si Soulslayer Van no es parte de ti, ¿cómo vas a usarlo para amenazar a mi equipo? Mientras Jason Min hablaba, se paseaba como si estuviera pensando. Sin darse cuenta, dio unos pasos hacia adelante y se acercó al árbol llame. Miró la cara para determinar su estado actual y enfoque. Capítulo 680. Todo el espacio se volvió opresivo debido al breve silencio del árbol llame. Debido a que Jason Min estaba demasiado cerca, tuvo que mirar la cara que brillaba con varias expresiones. ¿Es esta la llamada inteligencia de los humanos? El rostro femenino del árbol llame se volvió inexpresivo, incluso su voz era tan tranquila como el agua. Jason Min no dijo nada, pero sabía en su corazón que esto no tenía nada que ver con la inteligencia. Se trataba más de la acumulación de experiencia de su vida anterior. Además, él era un extraño, por lo que le era más fácil pensar en este problema desde otra perspectiva. Ahora, estaba a unos 20 metros del cuerpo principal del árbol llame. Simplemente no entiendo. ¿No es bueno comer a todos los humanos aquí y convertirlos en energía para tu evolución? ¿Por qué sellaste la ciudad? ¿No es mejor para ti dejar entrar a más gente? Esta era de hecho la pregunta en el corazón de Jason Min. Las acciones del árbol llame sin duda reducirían sus objetivos de caza. No estaba en línea con la naturaleza de las formas de vida mutadas para seguir la evolución. Solo prometí responder una pregunta. Al escuchar las palabras del árbol llame, Jason Min se encogió de hombros. Entonces dime, ¿qué es el Life Brain? Cerebro de vida. Repitió el árbol llame, luego su enorme tronco comenzó a temblar. Jason Min casi se retiró, temeroso de que aprovechara la oportunidad para atacar. Sin embargo, después de un rato, su atención fue atraída por las 4 ramas que se extendían desde detrás del tronco, arrastrando algo con ellas. Era un tejido blanco lechoso. Se desconocía de qué material estaba hecho. Tenía muchos surcos irregulares y poco profundos, y la forma ovalada se parecía mucho a un cerebro humano. Estás hablando de esto, ¿verdad? El árbol llame giró el objeto del tamaño de un lavabo y preguntó. Jason Min no sabía si el Life Brain que circulaba entre los sobrevivientes de la ciudad subterránea de Linhai estaba hablando de esto, pero mirando la forma, era muy probable. Así que asintió. ¿Qué es esto? Mi origen. El corazón de Jason Min dio un vuelco. Había oído hablar del origen en su vida anterior. Por lo general, se producía en el cuerpo de algunas formas de vida mutadas especiales. Por ejemplo, el Soulbit que Jason Min había visto antes era una especie de origen. Si este fuera realmente el origen del árbol llame, ¿podría eliminarse tan casualmente?
Jason Min no pudo evitar tener algunas dudas al respecto. Los ojos de Jason Min revelaron una mirada de envidia. Dio unos pasos hacia adelante y dijo, ¿puedo tocarlo? El rostro del árbol llame finalmente reveló una sonrisa. Seguro. Jason Min extendió su mano, como si quisiera tocarla lo antes posible. Pero los músculos debajo de su ropa ya estaban tensos. Detrás del tronco principal del árbol llame que Jason Min no podía ver, docenas de raíces en forma de U invertida ya habían emergido silenciosamente del suelo y avanzaban lentamente. Las dos personas, o más bien, una persona y un árbol, ya habían entendido por su conversación que podrían hablar entre ellos, pero les era imposible estar en paz. Representaban dos bandos opuestos, el defensor y el retador. Ambos lados conocían las intenciones del otro, pero querían usar sus propias ventajas para deshacerse el uno del otro. El árbol llame controlaba una ciudad entera y era un verdadero señor supremo. Jason Min se abrió camino solo hasta el árbol llame, demostrando que tenía las calificaciones para desafiar a este señor supremo. Ambos lados estaban investigando la situación del otro para poder dar el golpe final. Ahora, eligieron el mismo tiempo. Después de que esas raíces se sacaron silenciosamente del suelo y alcanzaron el tronco del árbol, se balancearon ligeramente hacia atrás. Luego, de repente salieron corriendo de los dos lados del tronco del árbol y apuñalaron locamente a Jason Min. Al mismo tiempo, Jason Min de repente se apresuró hacia adelante, golpeando con la palma de la mano el tronco del árbol llame. ¡Ah! La cara del árbol llame gritó. Sintió un aura que lo hizo temblar desde la palma del humano. Nunca había sentido tal aura desde que se convirtió en el Señor Supremo del Inai. Las raíces a ambos lados del tronco también comenzaron a desprenderse del suelo, trayendo consigo grandes cantidades de tierra. Estas raíces atacaron a Jason Min junto con las anteriores. Frente al árbol llame, los humanos eran insignificantes, no en términos de fuerza, sino en términos de tamaño. Jason Min ya era muy alto y erguido, pero frente al árbol llame, ni siquiera era tan largo como una sola rama. Estas raíces fueron suficientes para golpear a Jason Min antes de que pudiera tocar el cuerpo principal del árbol llame. Suspirando por dentro, Jason Min eligió esquivar. Un aura oscura brilló frente a sus ojos y aparecieron tenues patrones negros en su cuerpo. Jason Min activó el linaje elemental el Bringer. Al mismo tiempo, la pistola de balas mágicas Crystal Energy apareció en sus manos. Contra este árbol llame, esto fue lo único que se le ocurrió a Jason Min que podría dañarlo. Apretó el gatillo y las balas de energía oscura se dispararon hacia el árbol llame. Al mismo tiempo, activó la habilidad de Deadly Gunmaster, Spatial Collapse. Estas balas golpean casi directamente la raíz más cercana. El árbol llame volvió a gritar. Estas raíces eran las raíces de su cuerpo principal, el núcleo. Ser golpeado por un arma morada hizo que sintiera el dolor más directo. Los disparos resonaron continuamente, y las raíces cubrieron el cielo como flores esparcidas por una doncella celestial. Un hombre y un árbol cayeron en la batalla más intensa hasta el momento. Jason Min sostenía un arma en una mano y una espada en la otra. Su cuerpo se movía constantemente, por lo que podía evitar los ataques de las raíces tanto como fuera posible. Con la fuerza de Jason Min, no pudo obtener ninguna ventaja al chocar con las raíces. Hacía mucho tiempo que no estaba en tanta desventaja en una batalla. Jason Min no pudo evitar sentirse malhumorado. Sin embargo, este sentimiento hosco estaba lejos de terminar. Después de que la defensa de Jason Min se rompió por una raíz, fue arrojado lejos. En el proceso, varias raíces lo golpearon nuevamente. Usando toda su fuerza para controlar su cuerpo, Jason Min se tambaleó hasta el suelo y escupió una bocanada de sangre. Por otro lado, las raíces del cuerpo principal del árbol llame que había participado en el ataque se levantaron nuevamente. En el suelo, había docenas de ramas rotas. Eres muy fuerte. El árbol llame volvió a hablar, pero su expresión y tono ya no eran los mismos que antes. Se había vuelto feroz y frío. Pero eso es todo. Después de decir esto, aparecieron cientos de pequeños agujeros en el tronco liso, y de ellos se liberó un tenue gas verde.
Este gas era denso y estaba a la deriva, cubriendo el cielo sobre este espacio, formando una nube verde. Algunos destellos aparecieron desde adentro, como si estuvieran haciendo un rayo. Entonces, realmente había cosas parecidas a relámpagos que ocasionalmente se filtraban desde adentro. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.